Ya es Navidad, y como regalo, Gorillaz tiene el episodio 9 de la primera temporada de Sound Machine, The Lost Chord, en compañía de Lee John para hablar sobre querer estar en un lugar más tranquilo, alejados de todo un desastre que no queremos se acumule. The Lost Chord es una canción tranquila, con tintes oscuros pero relajantes al mismo tiempo, aspectos que Damon quería que coincidieran con la voz de su invitado especial, Lee John, la cual es muy fina y celestial en palabras del mismo Albarn. Pero ¿quién es Lee John? ¿Y por qué hizo que Damon tratara de hacer una atmósfera musical alrededor de la voz de él, y no como casi siempre sucede, en donde el invitado trata de coincidir con Gorillaz? Bueno, dejemos que Damon nos explique quién es Lee John. Well, Lee John was the singer and one of the writers from Imagination, which were this brilliant pop band in the 1980s, very kind of edgy in many ways. Electro, funk, it's great. I mean, when I saw it on Top of the Pops, I loved it. He's in the spirit of Gorillaz, so we all got on really well. Es decir, Lee John es una de las personas principales de Imagination, una banda que a Damon le gusta su música, y donde alguna vez los vio en el programa de televisión Top of the Pops cuando era joven. Top of the Pops era un programa británico donde los artistas que estaban en el top de los charts más vendidos iban a presentar sus canciones. Estamos hablando de hace más de 30 años. Y Damon era un gran fan de este programa musical que disfrutaba de joven. Y en ese entonces, cuando iba a la escuela, hablar del especial que transmitía este programa era uno de los temas de conversación que tenía con sus amigos. Is that we literally only had one program where we could watch pop music, and that was Top of the Pops. We didn't even have the option to record it and look at it again. You had to be there at 7 o'clock on a Thursday, otherwise you missed it. But it was so special to us. And we remember all those Top of the Pops. I don't remember a lot of the other television, but I remember Top of the Pops kind of vividly. And Imagination were one of those moments for me where I was like, my God, what's that? I love it. Es por esto que para Damon, trabajar con uno de sus músicos favoritos cuando era joven fue una de las mejores cosas que logró profesionalmente, y por ello mismo quería que todo estuviera perfecto para que ahora la música que hace con Gorillaz se adecuara a la voz de Lee John, quien agradeció mucho esta experiencia al lado de todo el equipo de Gorillaz, justo como lo comentó en el live Sound Machine with Friends. I feel that Damon and Jamie, the whole crew actually, they're like musical geniuses in the artistic concept of this whole creative energy. And as soon as I came in the studio, it was like the vibe was just bam, like, explosive. And I felt as if we knew each other for such a long time. And it was just like a combination of real great spiritual energy. And when we started writing and it was like painting a painting, like an artistic musical painting and a journey. Es así como se vivió la experiencia de The Lost Chord con Lee John como invitado a una travesía musical de Gorillaz en esta primera temporada de Sound Machine, y que sin duda es un viaje que nos sigue regalando muy buenas sorpresas. La canción está cargada de metáforas, pero fáciles de entender. Por ejemplo, cuando inicia 2D su verso, él habla sobre cómo algo malo está sucediendo en el presente y que no ha sido resuelto, por lo que frecuentemente se tiene ese sentimiento de tristeza o frustración por querer hallar una salida. En el coro se puede apreciar el esfuerzo que se hace para poder encontrar una solución a esta situación problemática y al mismo tiempo el deseo del lugar donde se quiere estar, no necesariamente un jardín, pero sí un lugar en el que estés tranquilo o tranquila. En la parte de Lee John, él igualmente habla sobre liberarse de esta situación conflictiva que no deja avanzar a la persona y encontrarse a sí misma cuando soluciona el problema que tiene. Básicamente de eso habla de The Lost Chord, una gran canción en el nuevo álbum de Gorillaz y un perfecto soundtrack para la visión del futuro a la que se quiere llegar. Gracias. Esto es Minute, y que tengas una feliz Navidad.